Entonces, la inmunidad innata es muy importante en la primera fase de defensa, pero definitivamente lo que genera la memoria inmune contra el virus es la inmunidad adaptativa. Y a este respecto, pues diríamos que prácticamente al igual que todas las inmunidades, ¿verdad? Contra bacterias, contra hongos y contra parásitos, pues va a depender de que se genere la activación de las células CD4. Las células CD4 son básicas para poder generar el proceso de memoria inmunológica. Si no, incluso como lo vamos a ver más adelante cuando veamos la clase de VIH, pues los pacientes que no tienen niveles adecuados de CD4, de nada les sirven las vacunas. Ya sabemos que a final de cuentas el CD4 va a tener que irse hacia un proceso de activación, ya sea de tipo TH1, que es la respuesta de tipo celular, TH2, que es la que está relacionada con la producción de anticuerpos, TH17, que está más relacionada con la activación de neutrófilos, que es una respuesta más en contra de hongos y en contra de bacterias extracelulares, pero también algunos CD4 se van a volver células de tipo regulador. Entonces, el CD4 es básico para que se despierte la memoria inmunológica en la inmunidad adaptativa. Y bueno, también vamos a tener en lo que sería la respuesta antiviral las células CD8, que por mucho son las células más importantes de la respuesta inmune contra virus, porque son aquellas que pueden producir la lisis o destrucción de las células que ya están infectadas por el virus mediante la generación de la activación de la cascada de las caspasas en el interior de las células y bueno, ese proceso de apoptosis elimina células que de otra forma pudieran estar generando viriones. De hecho, las células CD8 de memoria son probablemente las más importantes en contra de COVID. Cuando vemos lo que se mide contra COVID, pues es básicamente anticuerpos, que no son malos porque muchos de ellos son neutralizantes. Sin embargo, las diferentes cepas de COVID pueden escapar al anticuerpo neutralizante. Por eso vemos que algunas vacunas tienen una disminución de su eficacia contra cepas como la B135.1, que es la cepa de la India, pero a pesar de tener una disminución importante en el aspecto del anticuerpo neutralizante, lo que son los niveles de CD8 siguen reconociendo a esta cepa de la India, por lo que si alguien se contagia, no tiene más posibilidades de tener una mortalidad que alguien que se contagie de otra cepa. Esto es porque el sistema inmunológico sí reconoce a esa cepa. Los CD8 sí reconocen a las variantes de las cepas que existen en la actualidad. Como las vacunas despiertan tanto la respuesta humoral como la respuesta celular, es por eso que hasta este momento no ha habido una preocupación muy a fondo sobre el proceso de la vacunación. Sin embargo, obviamente ya Pfizer y otros laboratorios están trabajando para la creación de vacunas que también no solamente con la respuesta de la inmunidad celular, sino con la respuesta de anticuerpos, logren reconocer a esas variantes. Y bueno, ya sabemos cuando el virus logra atravesar las barreras físicas, cuando logra atravesar la barrera de la inmunidad innata, entonces entran en contexto lo que sería la inmunidad adquirida. Las dendríticas van a presentar, ¿verdad? A nivel de lo que es el ganglio, pues diferentes antígenos que van a estimular CD4 para que se vayan hacia alguna línea. En el caso de los virus, pues va a predominar la línea de TH1, pero también estimula a los CD8, se van a generar CD8 citotóxicos, también CD8 de tipo reguladores. Pero no solamente eso, sino que también vamos a ver que los natural killer van a tener la capacidad de estar reconociendo células infectadas. Forman parte, evidentemente, de la inmunidad innata. Son como una parte de la inmunidad innata que está más pegada a la inmunidad adquirida en cuestión de tiempo de activación. Y ahorita lo vamos a ver, cómo hay diferentes situaciones que se activan en el tiempo en relación a la inmunidad contra virus. Pero a final de cuentas, la idea de la generación de anticuerpos, de la activación de los CD8 y la activación de los CD4, es lograr eliminar a las células que ya están infectadas. Esto va a ser muy importante porque el tiempo que tienen los anticuerpos para poder bloquear al virus es un tiempo muy pequeño. Es decir, de hecho, el virus no puede sobrevivir mucho tiempo fuera de las células, es un intracelular obligado. Entonces, el tiempo que tienen es pequeñísimo. Entonces, aunque ciertamente son importantes los anticuerpos como prevención en relación a la inmunidad adquirida,
En la inmunidad aguda, en la respuesta aguda contra virus, no tienen mucha relevancia, de hecho, que digamos, son más importantes los CD8. Bueno, en el medio ambiente, pues decíamos, se genera esta respuesta, va a terminar o va a culminar con la apoptosis, sea por la activación de los CD8 o por la activación de los natural killer. Al final de cuentas, tanto CD8 como natural killer eliminan al virus, pero CD8 sí requiere que se le haya presentado el virus porque ustedes recordarán, es una respuesta muy específica. Es decir, el CD8 solamente va a actuar contra aquel antígeno que le presentó la célula dendrítica. Por lo tanto, si el virus variara un poco, ya no sería capaz de reconocerlo. En cambio, Natural Killer reconoce cualquier célula infectada por virus. No importa, no necesita que se lo presenten. Si se fijan, no necesitan células dendríticas para poder empezar a actuar. Y esa sería la diferencia entre la respuesta innata y la adquirida. Los productos del virus que se logran ensamblar en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad pueden ser de dos tipos. Cuando el virus es ingerido por las células dendríticas, hay un esfuerzo, requiere energía de fagocitosis activa, y esas ya saben, ese fagosoma se va a unir a algunas vesículas que ya traen los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2. Por todo el proceso de armado, pues esos se van a incluir en moléculas complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y se van a expresar en la superficie. Y ahí el estímulo es el OCD4. Estas células dendríticas no queremos que las destruyan, porque de hecho hicieron un esfuerzo en fagocitar el virus. No es que estén infectadas, están haciendo un esfuerzo para fagocitar el virus, tenerlo en un fagosoma, pegarlo con el lisosoma, partirlo en pedacitos y luego pegarlo en complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2. Sin embargo, las células que son infectadas, habitualmente sí pudiera ser una célula dendrítica, pero habitualmente son células de tejido, esas, el virus o las moléculas virales que estén en el citoplasma, van a ser ubiquitinizadas, van a ser rotas en pequeñas porciones, pueden transportarse a través de la proteína TAP y van a ser estructuradas o presentadas en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y ese sí es una célula que va a ser destruida por el CD8. El virus, en algunas ocasiones, algunos virus, lo que hacen es evitar que la célula produzca complejos mayores de histocompatibilidad. Esto pudiera ayudarle al virus a evadir a la inmunidad adquirida, porque si la célula no presenta complejos mayores de histocompatibilidad, pues no tienen forma los CD4 y los CD8 de verse activados. Sin embargo, acuérdense que los natural killer acercan a una célula y esa célula no tiene complejo mayor de histocompatibilidad, la eliminan. Entonces es un arma de doble filo, como que te puedes escapar de los CD8, pero no te vas a poder escapar de los natural killer. Entonces el virus utiliza un mecanismo de evasión. Nuestro sistema inmunológico tiene una contramedida, por así decirlo, para contrarrestar el mecanismo de evasión. A veces el equilibrio entre los mecanismos de evasión y las medidas contrarrestantes de nuestro sistema inmune de esos mecanismos de evasión, ese equilibrio es lo que va a determinar pues, que alguien sobreviva a una infección viral o no. El virus gana más con los mecanismos de evasión, puede ser que esa persona pues termine teniendo una infección crónica. Pero si las medidas de contrapeso del sistema inmunológico le ganan a las medidas de evasión, entonces ese virus será eliminado de nuestro organismo. Los CD4, pues ya saben que obviamente son muy importantes en la respuesta inmune, porque son los que coordinan la respuesta. De ahí entonces que el HIV, al destruir CD4, pues le pega en la torre a lo que sería el pilar o la columna de la respuesta inmunológica. Sin embargo, nuestro sistema inmunológico, aunque sí depende mucho de CD4, aún así puede, por ejemplo, los linfocitos B generar anticuerpos independientemente de que no haya CD4. Esa respuesta ya la conocen ustedes, que se llama timo independiente. Entonces, se pudieran seguir teniendo anticuerpos a pesar de no tener CD4. Y esa es una respuesta evolutiva que tiene el organismo por parte de la selección natural. Ha servido el mantener esa respuesta de los linfocitos muy independientes. Por otro lado, decíamos, pueden bloquear la expresión de complejos mayores de histocompatibilidad. Bueno, entonces eso les va a acarrear que si llega una natural killer, pues eliminados. Algunos virus pueden bloquear la cascada de la apoptosis, evitar que la célula sea destruida a pesar de que ya tuvo contacto con el CD8.
Ante esto no hay una manera realmente de contrarrestar este efecto del virus más que otro CD8 y vuelve a estimular la apoptosis. Algunos virus interfieren con la síntesis de citocinas y ya habíamos dicho cuando vimos la primera clase de citocinas, que de hecho la vimos en patología, que algunas de ellas tienen efectos repetitivos, es decir, una sola citocina puede tener diferentes efectos en las células, pero diferentes citocinas, ¿verdad? Pueden tener el mismo efecto en diferentes células. Y esto hace que si te hace falta una citocina porque la bloqueó el virus, a lo mejor tienes otra que hace el mismo efecto, ¿verdad? Tienen efectos redundantes. Esto es importante porque aunque el virus nos interfiera con la producción de una citocina, no importa, porque hay otras citocinas que van a hacer el trabajo. Entonces, esa es una contramedida de nuestro sistema inmune ante la evasión. Y por último, algunos virus pueden interferir con la activación del complemento. Entonces, interfieren bloqueando a la fracción cristalizable, que es aquella que activa la vía clásica del complemento. ¿Y cuál es la medida de contrapeso que usa nuestro sistema inmune? Pues podemos activar complemento por vías alternas, como la vía alternativa o la vía de las lentinas. Entonces, son puntos importantes. En relación al tiempo, lo primero que ocurre cuando el organismo se ve invadido por un virus es que se activa la liberación de interferones. Los interferones son muy importantes porque van a permitir avisar a las células que algo grave está pasando. Y a la par, inclusive, de prácticamente todas las respuestas de la inmunidad innata, vemos el morado representando a los natural killer, pero bien pudiera ser la representación de la activación de células dendríticas y macrófagos. Vean cómo interferón inclusive es un poco antes de que se activen natural killer y macrófagos. Ya después vemos una activación importante en natural killer. Y esto que vemos aquí, esta gráfica, nos habla de la titulación de la cantidad de virus en el organismo. Esto es muy importante para que ustedes comprendan algo que no les ha sido fácil comprender a muchos médicos y a muchos representantes de recursos humanos en relación a COVID. Cuando tú tienes una infección por virus, si se fijan, en el nadir o cuando tienes más cantidad de virus en el organismo, los anticuerpos ni siquiera han aparecido aún. Es decir, la fase de replicación viral alta que tiene COVID, que es muy parecida en todos los virus, más o menos al día 5 de iniciados los síntomas. Ahí alcanza como la fase más alta. No quiere decir que el virus no se sigue replicando, que los títulos virales no se siguen replicando. Vean cómo se alarga hasta inclusive 10 días después del inicio de los síntomas. Pero digamos, el momento clave estará por ahí del día 5, es la cantidad de virus más alta que vamos a tener. Posterior de ahí empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque empieza más o menos en este tiempo a activarse la inmunidad adquirida. Que vean, el momento en que ya se pueden medir anticuerpos, pues básicamente es el momento en que prácticamente la titulación del virus viene en una caída ya muy importante el nivel de título. Por eso cuando empieza a haber IgM, a veces eso lo quieren traducir como que tienes una infección aguda y no siempre es así, porque incluso cuando tienes los títulos más altos de IgM, virus ya ni tienes. Entonces, el no permitir que una persona regrese a trabajar porque todavía tiene presencia de IgM es una tontería. Los anticuerpos no nos hablan de infección viral, nos hablan de memoria inmunológica. Lo que te pueden hablar de infección viral es la búsqueda del antígeno directamente a nivel nasal. Eso nos puede hablar de actividad de replicación ahí en la mucosa, pero no los anticuerpos. Los anticuerpos, los que nos están hablando, es que el sistema inmune respondió ante esa infección y está generando memoria. Al inicio, IgM va a predominar más que IgG, pero no quiere decir que no pueda haber IgG. Y a final de cuentas va a haber más IgG que IgM, pero no quiere decir que IgM va a desaparecer, porque las células pueden vivir hasta 30 días después de esos linfocitos que se activaron, 28, 30 días, y seguir produciendo IgM sin que ya esté COVID ahí. COVID ya no hay en el organismo y se sigue produciendo IgM. Por eso no es una adecuada medida para permitir que un trabajador regrese el que ya sus IgM estén negativas, pues eso puede tardar varios meses y el trabajador ya ni tiene COVID. La mejor prueba es la búsqueda de antígeno a nivel de la nariz. Si a nivel de la nariz con la búsqueda de antígeno no tienes el virus, ya se acabó. Pero habitualmente el tiempo de evolución es de 15 a 20 días de la enfermedad. Si la persona ya pasó 15 a 20 días y ya no tiene, y la prueba de antígeno es negativa en su nariz, puede regresar a trabajar.
Entonces vean eso, cómo no coincide los títulos virales con los anticuerpos. Los anticuerpos acá, el nivel máximo está hasta después del proceso. La inmunidad innata, decíamos, pues activa obviamente la liberación de interferón de tipo 1, que ese lo usan todas las células de nuestro organismo y eso le permite mantener un estado antiviral. Ya decíamos, hay diferentes mecanismos de proteínas antivirales que se generan en el citoplasma y que van a clivar al virus y que no le van a permitir replicarse. Pero también los natural killer, como parte de la inmunidad innata, detectan células infectadas y nuestro sistema inmune, la inmunidad innata, puede contener al virus en esta parte, no se activa la inmunidad adquirida. Y ahí vemos a muchos pacientes que fueron portadores asintomáticos de COVID, que les miden anticuerpos y están negativos. Y dicen, pero yo tuve una prueba positiva de antígeno de COVID. Pues sí, qué bueno, pero tu sistema inmune lo eliminó, la inmunidad innata, antes de que le permitiera siquiera a la inmunidad adquirida echarse a andar. Pero la inmunidad adquirida la vamos a ver que se echa a andar cuando la inmunidad innata no puede contener. En ese caso, lo que vamos a ver son anticuerpos neutralizantes, pero vamos a ver también la activación de CD8, que son muy importantes porque son las células que pueden detectar a las células infectadas y eliminarlas. Ambos se van a quedar de memoria. A ambos, en un momento determinado, los anticuerpos de las B de memoria van a dejarse de producir. Pero eso no quiere decir que no estén los CD8 de memoria ahí presentes o que no estén las células B de memoria ahí presentes, solamente que dejaron de producir anticuerpos, porque ya no hay un estímulo proinflamatorio para hacerlo. Solamente hasta que vuelvan a entrar en contacto con el virus lo van a volver a generar. Pero no quiere decir que la persona perdió su memoria inmunológica. La memoria inmunológica no se pierde nunca. Está ahí. Puede disminuir de intensidad, pero no se pierde. Siempre va a estar ahí la memoria inmunológica. Aunque no haya anticuerpos. Eso no es toda la memoria inmunológica. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo a veces la variabilidad de los genes puede generar virus nuevos. Ya teníamos el virus de la influenza humana hace mucho tiempo, se combinó con la influenza aviar y bueno, aquí tenemos un nuevo virus de la influenza con otro número. El número que se le va dando depende de la neuroaminidasa y de la hemaglutinina, que son dos estructuras de superficie parecida a la proteína spike del coronavirus, pero que es diferente en diferentes animales, pero que si se unen los virus, porque esa es otra, los virus animales se pueden unir o combinar con los virus humanos y generar nuevas cepas. Entonces vamos a tener tal variabilidad que a veces le puede costar trabajo al sistema inmune reconocer a las nuevas variantes. Es lo mismo que está pasando con COVID, nada más que con COVID no es que varíe totalmente la estructura, sino ciertos puntos en la estructura de superficie es lo que está viendo en este momento las diferentes cepas de COVID. Entonces, cuando hay una infección aguda, decíamos, los CD8 pues eliminan a las células infectadas. Eso es básicamente su función. Uno se queda de memoria. Cuando no es posible para el CD8 eliminar a las células infectadas, y otra vez, el ejemplo más característico de COVID, pero también pudiéramos poner algún ejemplo como la infección crónica por tuberculosis. De repente no le es posible a los CD8 eliminar a las células. Y esto en gran parte viene a unas estructuras que son importantes en neoplasias. Las células neoplásicas hacen algo parecido a lo que hacen algunos virus. Algunos virus estimulan la presencia del PD ligando. El PD ligando es una estructura de superficie en la glicoproteína que se une a veces a una estructura que tienen los CD8 que se llama PD1. Ese PD1 es una estructura que aparece en los CD8 después de un cierto tiempo de activación. Y aparece ahí porque es la estructura que le va a mandar una señal al CD8 de que ya se debe de tranquilizar, de que ya fue suficiente su activación y ya debe de dejar de matar células. Entonces imagínense en una infección crónica, CD8 por el tiempo que se expresa el PD1. Si no hay ligando de PD1, el CD8 sigue activo, pero si se encuentra un ligando de PD1, el CD8 se inactiva. Hay una pausa inmunológica o una forma que le llaman el ABAS que está exhausto, ¿no? El CD8 se cansó, por así decirlo. Ya se cansó porque no pudo eliminar a tantas células infectadas y entonces de repente pues ya no ni libera citocinas ni hace ya ninguna función. De hecho, si queda mucho tiempo exhausto, cae en apoptosis. Es un mecanismo de evasión que tienen algunos virus
pero también las células neoplásicas también lo utilizan. Y últimamente se han generado anticuerpos monoclonales bloqueadores del ligando de PD, de tal suerte que la célula neoplásica no pueda utilizar este ligando de PD para inactivarse de hoy, con bastante buen resultado. Ya el tratamiento biológico de los tumores, pero bueno, no me voy a adelantar tanto, luego vamos a ver ese aspecto. Todos los mecanismos de evasión son múltiples, algunos de estos los van a compartir inclusive bacterias, inclusive parásitos y hasta los hongos. Pero bueno, la variación antigénica, que también la pueden tener las bacterias, de todos los virus, lo estamos viendo con el SARS-CoV-2 y sobre todo con influenza, pues, que cada año tiene tanta variabilidad que tenemos que tener una nueva vacuna que pueda ser capaz de reconocer el virus. También puede haber inhibición en el proceso de presentación de antígeno. El herpes simple bloquea a la proteína TAP. Entonces, que si bloqueas la proteína TAP, pues no puedes presentar moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. También algunos virus, como el citomegalovirus, quitan las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, el retículo endoplasmico rugoso. Es decir, ni siquiera permiten que se queden ahí. Algunos virus, como el citomegalovirus, en este caso el citomegalovirus murino, nada más que lo ponen aquí como un ejemplo, producen unas moléculas decoy, que esto sería como, no sé cómo traducirlo, pero sí tiene una forma de traducirlo en español. Lo que mejor se me ocurre con este ejemplo son las lagartijas, ¿no? De repente tienes una cachora y pues, quieres agarrar la cachora y la cachora quiere huir. Señuelo es la traducción, señuelo. Y la cachora pues suelta su cola, la colita se queda moviendo y la cachora se va corriendo y uno se queda viendo la colita de la cachora se queda moviendo. Bueno, es un señuelo que distrae realmente al sistema inmunológico. Se generan algunas moléculas de tipo complejo mayor de histocompatibilidad en células que están infectadas por virus. Unas moléculas falsas, pero son suficientes para engañar al natural killer a veces. Esto lo hace el citomegalovirus murino. Decíamos, se producen viriosinas. Hay algunas citocinas que son producidas por el virus que parece que son como citocinas, pero realmente no tienen ninguna función más que pegarse en el receptor de citocinas y competir por las citocinas reales, y entonces no le van a permitir activarse a las células. Aquí está Epstein-Barr. Epstein-Barr sí genera la producción de citocinas supresoras, como la 10. En algunos casos el HIV, ya saben, puede llegar a producir apoptosis celular. Puede haber inhibición del complemento, vean todos los que usan el HIV, inhibición del complemento, reclutamiento del factor H, que es una forma de inhibir el complemento, inhibición de sensores tipo RIC, que son proteínas antivirales, eso lo hace el HIV. Y bueno, son algunos ejemplos de mecanismos de evasión inmunológica. Aquí hay uno que decíamos, el del Epstein-Barr, que inhibe al proteosoma, es también interesante, igual que el citomegalovirus. Si tú inhibes el proteosoma, pues no hay forma de partir las partículas virales, y si no las partes no pueden pasar por la proteína transportadora. Si no pasan por la proteína transportadora, pues no se pueden ensamblar. Pero también algunos adenovirus y citomegalovirus humanos inhiben la síntesis de complejos mayores de histocompatibilidad. Entonces, si no tienes complejos mayores de histocompatibilidad, pues no hay forma de presentar el antígeno. Existe también a veces algunos virus que pueden inhibir la unión del natural killer con las estructuras virales que se pueden presentar en la superficie. Y eso también puede evitar la activación del natural killer. Mecanismos de evasión de la respuesta inmune por virus. Los virus pueden alterar sus antígenos de superficie y provocar variación antigénica, al mutar y mezclar su genoma viral. El rinovirus, influenza y VIH son ejemplos muy claros. Todos los virus desencadenan una respuesta de interferón, por lo que muchos virus han diseñado estrategias para interrumpir este sistema. La interrupción de la actividad de PKR y 2,5-ligoadenilato sintetasa ha sido desarrollada por adenovirus, virus del herpes y Epstein-Barr. El virus Vaccinia ha desarrollado un homólogo de interferón alfa y beta, secretándolo y uniéndose al interferón tipo 1 e inactivándolo. Otros virus, como herpes y poxvirus,
inhiben la formación del complejo de ataque a membrana al producir homólogos de CD59 y CD55. El VIH utiliza a CD59 celular incorporándola a la cubierta vírica. Epstein-Barr produce un homólogo de interleucina 10 e interfiere con la función de interferón gamma. Vaccinia produce homólogos de receptores para interleucina 1 e interferón tipo 2. Citomegalovirus produce homólogos de receptores para quimiosinas, bloqueando la migración celular. Herpes simple sintetiza un homólogo de interleucina 6, aumentando la transcripción viral, y sintetiza la proteína ICP47, la cual detiene la unión del péptido a TAP. Adenovirus sintetiza la proteína E3, bloqueando el transporte de moléculas MHC clase 1 hacia la superficie. VIH sintetiza la proteína NEF, interfiriendo con el procesamiento de moléculas MHC clase 2. Citomegalovirus sintetiza una proteína homóloga de MHC clase 1, llamada UL18, inhibiendo así la lisis mediada por células NK. Muy bien. Y agregaría que virus del SARS-CoV-2 inhibe la producción de interferón 1 e interferón gamma, inhibe ambas. Virosinas y virorreceptores que ya habíamos hablado, algunos bloquean las caspasas, bloquean ensamblaje de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. Pueden tener variación antigénica, que solo tienen muchos patógenos, pero sobre todo los virus, sobre todo el de influenza, incluso más que COVID-19. Y pueden mandar señales inhibitorias para los CD8. Son muchos mecanismos de evasión viral. Lo único es que creo que pueden recordar lo más importante. Los virus tienen alta capacidad de mutar, o sea, tienen alta capacidad de cambiar. Entonces, esto hace que puedan evadir a veces las respuestas del sistema inmunológico, pero que no es lo único. Que hacen cosas adentro de la célula también, e inhiben algunas respuestas de la inmunidad innata y algunas respuestas incluso importantes de la inmunidad adquirida. Esto lo van a ver en el ABAS de la 348 a la 353. Y bueno, el día de mañana nos vamos a ver a las 8, porque por mí ya les mandé la liga de Zoom